Listo, entonces vamos a arrancar ya con la parte de series de tiempo. Vamos a comenzar con unas definiciones básicas de series de tiempo. Lo primero, pues es qué es una serie de tiempo. Esto es una variable aleatoria indexada u ordenada por el tiempo a espacios equidistantes de tiempo. Usualmente, las series de tiempo son variables macroeconómicas o financieras. Eh, Esto quiere decir pues, que tiene asociada una distribución, una función de distribución de probabilidad. Acá el ordenamiento por el tiempo pues, va a ser crucial, va a ser lo más importante. Y es una única variable aleatoria, solamente una variable. Puede que esto cambie de metodología como se mide, pero la idea es intentar medir en la misma variable. Eh, a espacios equidistantes de tiempo. Entonces, pues con esto quiero decir que las series de tiempo pues van a ser puntos, va a ser de cierta medida discreta la serie de tiempo, porque no vamos a tener una función del tiempo, sino que vamos a tener datos para ciertos periodos de tiempo. Y esos periodos de tiempo pues van a tener la misma distancia entre ellos. Días, meses, semanas, minutos, segundos. Al tener exactamente la misma distancia de tiempo. Eh, Normalmente son macrofinancieros. Ahora, un mecanismo generador de datos. Esto es una ecuación que gobierna la dinámica de una serie de tiempo. Un símil de esto, cortes transversales o en panel, es la población. Entonces, nosotros lo que queremos hacer acá en series de tiempo es intentar conocer ese mecanismo generador de datos, que va a ser esa ecuación que desconocemos, pero nos interesaría saber toda la ecuación. Si la conocemos, pues podemos cumplir, digamos que los objetivos de la econometría, determinar relaciones causales y también otra gran parte de la econometría se preocupa por predecir variables a través del tiempo o en periodos siguientes o en individuos de los cuales todavía no tenemos los resultados. Este va a ser nuestro objetivo durante el curso, conocer ese mecanismo generador de datos. Ahora, existen varios tipos de mecanismos generadores de datos. Uno es un proceso estocástico y esto es una serie de tiempo cuyo mecanismo generador de datos contiene un término de error o de perturbación. Lo vamos a llamar E sub t, a ese término de error. A causa de que existe este término de error, no podremos saber con total certeza los valores futuros de este tipo de procesos. Ahora bien, digamos que nosotros en términos de regresión
regresión nosotros incorporamos el término de error porque no tenemos todas las variables que explican el 100% de la dependiente. Digamos que no tenemos un R cuadrado de 1. Eso puede pasar por dos cosas. Una es porque nuestra teoría es incompleta y no estamos incorporando todas las variables que existen, que determinan a la dependiente, o puede pasar porque en verdad existe algo ahí estocástico que no podemos explicar. En términos de cortes transversales sería algo innato a cada individuo que no estamos explicando. Alguna decisión innata de cada individuo que es, digamos, estocástica. En términos de tiempo va a pasar lo mismo, que existe algo, un efecto aleatorio, estocástico, en cada periodo que no podemos explicar. Ese tipo de series de tiempo las llamaríamos proceso estocástico. La gran mayoría las tratamos como procesos estocásticos. Otro tipo de mecanismo generador de datos es un proceso determinístico. Esto es una serie de tiempo cuyo mecanismo generador de datos no contiene un término de error. Debido a esto, el proceso determinístico puede conocerse con total certeza en el futuro. No, puede conocer su futuro, puede conocerse con total certeza. Entonces, creo que acá la pregunta sería, ¿qué series son deterministas? ¿Cierto? Digamos que en la práctica. La mayoría de series, como les dije, caen acá. La mayoría de variables macro, al menos las tratamos así, como procesos estocásticos. El Producto Interno Bruto, inflaciones, tasas de cambio, índices de producción, precios de acciones, precios de opciones, precios de futuros, precios de commodities. La mayoría las tratamos así, con procesos estocásticos. No podemos explicar al 100% su variación. Existen algunos ejemplos de los procesos determinísticos. Uno es una serie de tiempo que se llama la serie del número de días hábiles que existe en cierto país. Solamente basta con revisar un calendario, uno ponerse a contar los días hábiles, los días que las personas trabajan, y es tan determinista que incluso pues, podemos mirar el calendario hacia el futuro y saber el valor de esa serie de tiempo. Esa serie tiene efectos económicos. Normalmente, pues, digamos, si uno piensa en la función de producción Y igual a F de KDL, tal vez también un insumo de producción podríamos pensar que es el tiempo de trabajo de las personas, digamos L si está dado en horas de trabajo por persona. Y pues cuanto más tiempo de trabajo, pues más se produce. Y esto normalmente sucede para los sectores que son intensivos en mano de obra. Entonces, por ejemplo, para la industria manufacturera, que es intensivo en mano de obra y también con una buena combinación de capital, esa serie tiene grandes efectos sobre la producción de la industria. Normalmente cuando hay menos días hábiles y hay más festivos, se tiende a producir menos en ese sector. Cuando hay más días hábiles, se produce más. Esa es una serie que es totalmente determinística. Ahora, puede que una serie de tiempo pues, sea la combinación de estas dos cosas, que sea una combinación de una parte estocástica y una combinación de una parte determinística, que no sea solamente una.
Em, un ejemplo de esa serie de tiempo, espérenme y se las muestro. Bueno, esta es la serie de tiempo del número de días hábiles. ¿Si ven ahí la presentación? Creo que sí, ¿cierto? Sí, perfecto. Em, Esta es la serie de tiempo del número de días hábiles, totalmente determinística, la podemos conocer hacia el futuro. Acá la tengo hasta 2021, casi me va a tocar actualizarla. Eh, una serie de tiempo que es una combinación de las dos, algo estocástico y determinístico, es esta, que es la temperatura del mar Pacífico, en un sector pues, que nos afecta a nosotros, que afecta a nuestro clima. Esa serie de tiempo es esta que está acá arriba. Esta es la temperatura en grados centígrados. Esto yo lo tomé de la NOAA, que es una entidad que calcula la temperatura de muchas formas en muchos lugares del mundo. Esta pues está hecha para Colombia. Esta serie de tiempo, la NOAA la descompone en dos. Si uno suma esta de acá abajo más esta de acá, las dos de acá abajo, nos da esta de acá, la temperatura total. Eh, la del medio se conoce como el ciclo de la temperatura del mar Pacífico y es totalmente determinística. Parece una onda senoidal. Es totalmente determinística. La podemos predecir con total certeza, esta de acá. Pero también tiene una parte que no podemos explicar muy bien, que es algo que la NOAA denomina anomalía en la temperatura del mar Pacífico. Eh, con esta variable de acá abajo se determina si estamos en el periodo del niño o de la niña. Cuando es positivo, estamos en el periodo del niño; cuando es negativo, estamos en el periodo de la niña. Esto pues tiene influencia también sobre la economía. Esto es una medición de algo que se llama un choque de oferta, que afecta seriamente el precio de los alimentos y la energía eléctrica del país, pues al menos la que se produce con hidroeléctricas. Eh, entonces, esto es para mencionarles que no, o no todas las series de tiempo son o determinísticas o no todas las series de tiempo son estocásticas, son una combinación. MGD, mecanismo generador de datos. Si pregunta por las siglas, Juan. Perfecto, está bien. Sí, mecanismo generador de datos. Entonces, no es blanco o negro, hay varios tonos de gris acá en estas dos cosas. Ahora, una realización, estos son las observaciones o datos de una serie de tiempo. Y pues son lo que utilizamos para realizar inferencia sobre el mecanismo generador de datos. Entonces nuestra serie de tiempo, pues la vamos a indexar por el tiempo, x sub t. La realización es los datos y estos van a ir desde x1 hasta x sub t mayúscula. Entonces van a ser nuestro conjunto de realizaciones, nuestro conjunto de datos observados. ¿Ahí tienen alguna pregunta?
Daniel. Sí, profe, una pregunta. Cuando hablamos de la realización, siempre tienen que ser equidistantes de un tiempo a otro, ¿cierto? No puede ser una fracción de lo otro, siempre es el mismo tiempo, ¿cierto? Sí, en la práctica existen esas series de tiempo, las que usted menciona, no son tan comunes, pero requiere, digamos que metodologías no mucho más complicadas, pero otras metodologías que no vamos a ver. Entonces, por eso yo las descarto desde el comienzo. Digamos, los precios de bolsa intradía algunas veces no son espacios equidistantes, solamente se dan pues cuando existe una transacción y eso puede ser que existan muchas transacciones, no sé, entre las 9 y 10 de la mañana y casi nada de transacciones ya por la tardecita. Eso puede pasar, no son espacios equidistantes en el tiempo. O también, por ejemplo, si estamos contando número de eventos, entonces supongan que tenemos número de casos de dengue a través del tiempo. Pues solamente vamos a tener observaciones cuando ocurran los casos de dengue. No vamos a tener observaciones para cada día o cada mes, solamente para cuando ocurran. Eh, las metodologías para explicar esas series de tiempo, pues digamos que están basadas en las que vamos a ver. Sí, Muchas gracias, profe. bien. Eh, Ahora bien, para el caso de los procesos estocásticos, las realizaciones... Ah, no, mentira, no, esto es para otra cosa. Ok, eso es realización. Y última definición básica, el ensamblaje. Esto es el conjunto de todas las posibles realizaciones de una serie de tiempo. Ahora bien, para el caso de un proceso estocástico, el ensamblaje, o mejor dicho, cada realización eh, tendrá valores numéricos diferentes. ¿Por qué pasaría eso? Porque los estocásticos tienen ese término ET. Entonces, esto sería, también podríamos pensar un proceso estocástico como algo que si volvemos a muestrear, es decir, si le volvemos a preguntar a toda la población cuál es el valor de esa variable, vamos a obtener realizaciones numéricamente distintas. Digamos, un ejemplo de esto es el índice de producción industrial que calcula el DANE y el índice de producción industrial que calcula la ANDI. No tienen poblaciones exactamente iguales, pero digamos que en las tendencias deberían comportarse más o menos similares los dos, porque están intentando medir la producción de un sector. En algunos casos pues, son mayoristas, en otros son minoristas, pero intentan medir las dos. Eso es como un ejemplo tal vez muy cercano de dos realizaciones sobre una misma serie de tiempo que tienen valores distintos. La serie de tiempo presenta valores numéricos diferentes. Por el contrario, para el caso determinista, las realizaciones o el ensamblaje coincide con la realización,
como no tiene ese término eh, aleatorio, ese término estocástico, eh, pues cada realización que obtengamos de un proceso determinista va a ser exactamente la misma. Entonces, el ensamblaje va a ser exactamente igual a una realización. Es el mismo conjunto. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? O sea, profe, o sea, sí, lo que entendí fue que el ensamblaje es para T, ¿cierto? En T más uno vamos a observar pues, distintos valores para los individuos, ¿cierto? Para los estocásticos. Para los estocásticos. Y siempre que sea determinístico, siempre vamos a tener los mismos valores, ¿cierto? Exacto, Dale, exactamente. dale, profe. Mateo, una realización en este contexto sería el valor de la variable aleatoria para todo un periodo de tiempo, es decir, van a ser los datos que tengamos. Eso sería la realización. Puede que sea de un individuo, puede que, no sé, ustedes cuenten el número de horas de sueño al día, piénsenlo ustedes, y arman su serie de tiempo de número de horas de sueño al día. Entonces puede que esté asociada a un individuo únicamente, o puede que sea el Producto Interno Bruto y sea pues el valor de la producción. Ok, bien. Entonces, nuestro objetivo, como les comentaba, es saber el mecanismo generador de datos. Acá tenemos, digamos que un tipo de problema de forma intuitiva, y es que pues tenemos variables que cambian a través del tiempo. Nos gustaría que este mecanismo generador de datos fuera fijo a través del tiempo, porque si cambia, si esa ecuación llega a cambiar a través del tiempo, si para algunos periodos es una ecuación, para otros periodos es otra ecuación, o de ahora en adelante va a ser otra ecuación, pues digamos que los datos que tenemos, las realizaciones que tengamos, no van a ser muy representativas de ese mecanismo generador de datos porque va a estar cambiando en el tiempo. Para que eso no nos suceda, vamos a hablar de un concepto que se denomina estacionariedad. Eh, y esto se cumple si las propiedades estadísticas de una serie de tiempo y por ende de su mecanismo generador de datos son independientes del tiempo. Vamos a ver que no es esto va a ser un estilo de supuesto, pero no es un supuesto restrictivo porque lo podemos lograr. Haciendo transformaciones de nuestros datos, podemos lograr estacionariedad en caso de que no se cumpla. Pero en cualquier caso y de forma intuitiva nos gustaría que las series de tiempo fueran estacionarias para que este mecanismo fuera estable a través del tiempo. Y existen dos clases de estacionariedades. Una, la estacionariedad débil en covarianza o de segundo orden. Y esta, pues decimos que una serie de tiempo es estacionaria débil si sus momentos hasta de orden 2 son independientes del tiempo.
Es decir, si tomamos el valor esperado de xt, y esto es mu sub t, pero en realidad esa media no cambia a través del tiempo, pues diríamos que la serie de tiempo es estacionaria en medio. Algo similar para la varianza. Calculamos la varianza de xt. Tenemos que esto es sigma cuadrado de x en t, pero esa varianza no cambia a través del tiempo, es fija, es homocedástica. Entonces, pues va a ser estacionario en varianza. Y también necesitamos otro momento que también es de orden 2, que se denomina como autocovarianza. Más adelante vamos a hablar en muchísimo detalle de esto. Pero básicamente lo que intenta medir es la relación de xt con la misma x, pero en otro periodo. Va a ser una autorrelación. Relación de x con sigma, pero en otro periodo. Y la idea es que esa relación entre x hoy y el x anterior también sea fija a través del tiempo, que no dependa del tiempo. Si eso pasa, si estos tres momentos, pues momentos de orden 2, son independientes del tiempo, la serie va a ser estacionaria débil, en covarianza o de segundo orden. Con que uno no se cumpla, ya esto no se cumple. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Sí, Nicolás. Profe, ¿la de la autocovarianza tiene que ser igual a algo constante o puede ser cualquier cosa? Sí, pues esto más adelante lo vamos a denotar así. Que va a ser una función del, del, del valor pasado de la serie, del rezago de la serie. Y la idea es que esto sea fijo. Sí, Nicolás Gómez. Profe, en el momento en que una serie presente tendencia ya deja de cumplir el primer momento. Sí, exactamente. Muy buena observación. Para que todos entiendan mejor eso que está diciendo Nicolás, digamos que tuviéramos esta serie de tiempo, el PIB. Esto es de la metodología viejita del DANI, a precios del 2005. Este es el PIB en niveles, es decir, sin ninguna transformación, en miles de millones de pesos. Esta serie, y para este país y para todos los países, normalmente tiende a ser así. Aumenta a través del tiempo, esto es en valores reales. Es decir, por efecto de crecimiento en la producción. Digamos que nosotros sacáramos acá la media de la serie, esto nos daría más o menos 100 billones de pesos, más o menos. Pero digamos que dejemos transcurrir el tiempo y volvemos a obtener toda la realización del PIB, muy seguramente
el último dato observado va a estar por acá, donde está el puntero de mi mouse. Si volvemos a calcular su media, pues ya no va a ser 100, sino que va a ser, no sé, pónganle ustedes 125.000. 125. Es decir, a medida que transcurre el tiempo para esta serie de tiempo, la media va a ir aumentando. Entonces, en ese sentido, no se cumple esto y una serie que tenga tendencia, pues no sería estacionaria débil. Tendencia a aumentar o a reducirse. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok, bien. Eso es estacionario débil. Existe otro tipo de estacionariedad, que es estacionariedad fuerte, estricta o de primer orden. Y decimos que una serie de tiempo es estacionaria estricta si su función de densidad de probabilidad es independiente del tiempo. Es decir, si nosotros tuviéramos el f x1 conjunto hasta xt, el último periodo. La idea es que esa función de densidad de probabilidad sea la misma para cualquier otro periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, si adelantamos la serie h periodos hacia adelante. Si es positivo h, pues hacia adelante. Si es negativo, si h es negativo, pues lo rezagamos. Tiene que ser exactamente el mismo f. Es decir, si para estos periodos la distribución conjunta fue normal, para este también va a ser normal, pero con exactamente los mismos parámetros, la misma f. Normal 0,1, normal 0,1. Chi cuadrado con k grados de libertad, chi cuadrado con k grados de libertad. Exactamente la misma f. No solamente el nombre de la distribución, sino pues, los parámetros que gobiernan la forma de la distribución. Ok. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas series de tiempo y vamos a intentar, con base en estas dos definiciones, saber si es estacionario fuerte o estacionario débil, o las dos. Y también con estos ejemplos vamos a llegar a unas conclusiones de, oiga, si algo es estacionario fuerte es débil o no, o cómo es eso. Entonces, primero, una serie de tiempo conformada por tres resultados eh, de un lanzamiento, de lanzamientos, de un dado de 6 caras. Un dado no cargado de 6 caras.
Entonces, ¿creerían ustedes que esto es un proceso estocástico o determinístico? Estocástico. Realmente va a ser estocástico, bien. Eh, si obtenemos otra vez muestras, vamos a tener realizaciones totalmente diferentes. Va a ser estocástico. El ensamblaje sería el conjunto de todas las posibles realizaciones de esa serie de tiempo. Ese sería el ensamblaje. Entonces, nos gustaría saber si esta serie es estacionaria. Arranquemos con fuerte. Es estacionaria fuerte. Entonces, acá nos preguntamos cuál sería la distribución de probabilidad de esta serie de tiempo. ¿Cuál creerían ustedes que es? ¿Qué distribución tiene? Sí, Daniel. Pero por distribución se refiere a la distribución de, digamos, conjunta de las tres realizaciones o de cada una como si fueran independientes. De cada una, de cada una. Ujú. Para X1, 2 y 3. Sí. Pero exacto, usted dijo también otro concepto bien importante. Uniforme e independientemente distribuido. De acuerdo a lo que también mencionó Mateo. Y se va a encontrar entre 1 y 6. Es un dado de 6 caras. Menor valor que obtiene 1, mayor valor que obtiene 6. Entonces, ¿es estacionaria fuerte? La respuesta es sí. Tiene esta distribución y para cada periodo va a tener esa distribución. Eso no cambia a través del tiempo. Va a ser estacionaria fuerte. Estacionaria débil. Para saber si es estacionaria débil, necesitamos encontrar sus momentos hasta de orden 2, estos tres. Y si no cambian a través del tiempo, pues sí lo va a hacer. Si hay alguno que cambie a través del tiempo, pues no. Entonces, ¿de cuánto sería el valor esperado de esta serie de tiempo? ¿Cuál es el promedio de esta serie de tiempo? 3.5. Exactamente, 3.5. Que para la uniforme, para la distribución uniforme, esto es A más B sobre 2, donde A es esto, B es esto. No es media y varianza, sino valor mínimo o valor máximo que puede adoptar. Puede ser uniforme discreta, uniforme continua, en este caso pues es discreta, pero es A más B sobre 2. La varianza de la uniforme, esto pues lo pueden consultar, es B menos A al cuadrado sobre 12. B menos A al cuadrado sobre 12. Números fijos. Y la autocovarianza, ¿cuál creerían ustedes que es la relación entre una realización, una observación de XT hoy y otra observación de XT en otro periodo de tiempo? Cero, exactamente. Cero clientes. Exactamente. Por independiente. Entonces, esta serie de tiempo también va a ser estacionaria débil. Las dos. El segundo ejemplo. Una serie de tiempo
xt para la cual en los periodos pares es una normal independientemente distribuida con media 0 y varianza 3. Y en los periodos impares es una uniforme independientemente distribuida entre menos 3 y 3. Entonces, sería estacionaria fuerte, ¿qué dice? Exactamente. No, porque tal cual como está definida, para algunos periodos es una distribución, para otros periodos es otra distribución. Eso quiere decir que el f depende del tiempo. La respuesta va a ser no, no es estacionario fuerte. ¿Para todos les queda claro? ¿O alguna? Sí, Nicolás. Profe, pero si yo cojo mi T que sea cada 2 periodos, termina siendo estacionaria, porque pues si empiezo en un periodo par y sigo tomando las observaciones cada 2 periodos, siempre va a ser normal y nunca voy a tomar los valores que son uniformes, ¿no? Ah, sí, 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 es decir, es solamente lo muestrar acá, digamos que, no sé, tengo una observación cada 15 días y solamente en mi serie de tiempo tomo los últimos 15 días o los primeros 15 días. Ahí sí lo sería. Sí, sí se refiere más o menos a eso, Nicolás. Sí, y pues en ese sentido no podría ser estacionaria porque pues son dos medias y dos varianzas distintas, pero pues siempre van a ser las dos, o sea, nunca va a haber como un cambio inesperado. Siempre vas a ver que en un periodo va a tener una media y en el siguiente otra, pero después vuelvo a tener la misma media del periodo. Ok, eh, pues ahí al hablar de la media y esto, pues se está haciendo más referencia a estacionariedad débil, pero acá la idea es que el f de x sea fijo, que sea siempre el mismo f. Si llega a alternar, aunque nosotros conozcamos esa alternancia, no sería estacionaria fuerte. Sí, Vale, Dionisio, profe. está bien. Profe, una pregunta. Espéreme que Dionisio creo que está intentando... Claro, profe. ya, Dionisio, creo que ya se arregló su internet. No, no, no lo estamos escuchando bien, Sí, Dionisio. profe. Sí, Ahora sí, ¿ya me escuchan? sí. Sí, profe, es que no entiendo por qué no es estacionaria fuerte. ¿Me puedes explicar esa parte? Porque el f de x, dijimos estacionariedad fuerte, es que su función de distribución de probabilidad sea independiente del tiempo. Es decir, digamos que para ciertos periodos sea una distribución, para otros periodos también sea la misma distribución. Acá, por la definición del ejercicio, eso no sucede. Por la definición Ah, del bueno. ejercicio. Ok. Ok, entiendo. Entonces, Bien. Sí, Daniel.
No, profe, iba a decir que, por ejemplo, si tenemos una serie de tiempo donde tenemos muchas distribuciones y por algún motivo eso termina dando normal, ¿eso sería estacionario fuerte? Sí, digamos, si digamos que fuera el Producto Interno Bruto, que es la suma de todos los valores de las producciones, pero cada valor de la producción tiene una distribución diferente. Digamos, una chi, Sí, otra P, otra no sé qué, pero lo sumamos todo y nos da normal cada dato del PIB. Entonces sí, la respuesta es sí, sería estacionaria fuerte. Bien. muchas gracias, profe. Ok. Ahora, estacionaria débil, pues para esto necesitamos encontrar sus momentos en los periodos pares y en los impares. Para los pares, la media es claramente cero, la varianza es claramente 3 y la autocovarianza va a ser cero. Para los impares, la media va a ser cero, menos 3 más 3 sobre 2. La varianza va a ser 3 menos menos 3 al cuadrado sobre 12. Nos va a dar 3 también. Y la autocovarianza también va a ser 0, lo que es independiente. Ahora, con base en todos estos números, ¿sería estacionaria débil? Perfecto. Y lo sería. Los momentos no cambian a través del tiempo. Entonces, este es un ejemplo de una serie que es estacionaria débil, pero no es estacionaria fuerte. Solamente necesitamos un contraejemplo para decir que estacionariedad débil no implica estacionariedad fuerte. Sí están relacionados, pero no necesariamente lo implican. Profe, una pregunta. Sí, Esto dijimos que era estacionaria débil porque tanto pares como impares tuvieron la misma media varianza y autocovarianza, ¿cierto? O sea, si digamos en lo impar, no sé, la media hubiera sido 1 y en el otro 0, ahí hubiera dejado de ser débil, ¿cierto? exactamente. Sí, Listo, vale, gracias. bien. Ok. Y último ejemplo para ver estacionariedades. Supongan que tenemos una serie de tiempo con distribución de Cauchy. ¿Se acuerdan pues más o menos lo que vimos de la distribución? Ok, espero que sí. Sería estacionaria fuerte, y lo es, tiene esa distribución. Sí, Carlos. Qué pena, yo no entendí una cosa y es que porque usted lo separa en pares y impares. O sea, yo también lo podría hacer como en la suma. ¿Sí me entiende? No, ¿cómo así en la suma? O sea, el valor esperado de que sea par más el valor esperado de que sea impar y sacar de ahí la estacionalidad débil. Ah, ya lo entiendo. No, es que es para cada periodo de tiempo. Es decir, no es combinando periodos de tiempo, porque ahí sí tendríamos que hacer el sucesivo, como xt más 1. Ahí sí, pues uno va a ser par, el otro va a ser impar. Pero como es para cada periodo de tiempo que lo queremos analizar, entonces pues tenemos que separarlo en los dos grupos, pares e impares, y Perfecto, gracias. comparar. Profe, Sí, una pregunta. Ahí cuando usted en el ejemplo número 2 calcula
la autocovarianza ahí le da cero en ambos casos, pero es porque la media en ambos está siendo cero. Digamos, si supongamos que la distribuida fuera entre, no sé, 0 y 1, por ejemplo, ahí la media sería 0. Sí, Por es ende, decir, digamos, como esa expresión larga, larga, ahí tocaría volver a agarrar que su tau fuera par o impar para saber esa media, o cómo lo haría. no, es decir, No sé no es si me tanto hago por lo entender. que, sí, no es tanto por lo que, como este es cero, esto es cero, no es eso, sino es por esta I que está acá. Son observaciones independientes. Entonces, digamos, ahí devuélvete al ejemplo del dado. Y si hacemos lanzamientos de un dado y esos no están relacionados con lanzamientos sucesivos de después o lanzamientos predecesores, entonces, la autocovarianza va a ser cero. Es porque son independientes, así tal cual como menciona Esteban en el chat. Por esta I, cada vez que tenga distribución a cada una I, ustedes piensen autocovarianzas cero. Ah, ok, listo, gracias. Bien. Eh, Ahora, es estacionaria débil. Eh, no, la respuesta va a ser no. ¿Se acuerdan que en la clase, no me acuerdo cuál, pero hicimos unas simulaciones de esta distribución y cada vez que hacíamos nuevas simulaciones, cada vez que teníamos una nueva realización, los momentos cambiaban drásticamente. Era porque para esta distribución los momentos no están definidos. Es decir, acá esto es igual a algo indefinido, indefinido, indefinido. Debido a eso, pues van a cambiar en el tiempo, en términos numéricos. Este es el único contraejemplo para esto. Entonces, este sería el caso de, o pues para otras distribuciones que no tengan momentos definidos. ¿Es estacionaria fuerte? Sí lo es, no es estacionaria débil. Entonces, estacionariedad fuerte no implica débil y estacionariedad débil no implica fuerte. Están relacionadas, pero no hay una implicancia total. Sí, Juan Camilo. Profe, qué pena, es que me distraje. ¿Me puedes volver a repetir por qué si es una estacionaria fuerte? Esta por lo que tiene esta distribución, por lo que siempre es Cauchy, por eso sí lo es. Bien, ok. Eh, Creo que una pausa es muy productiva en términos de atención. Entonces tomémonos una pausa de 5 minutos. Nos vemos a las 8:07. ¿Ok? Listo.
Listo. Entonces, pues ya definimos estacionariedad. Sí, Juan Camilo. Qué pena, quería preguntarle antes de comenzar. Profe, yo estoy buscando el apéndice de Gujarati, no lo encuentro. ¿Será que usted no me puede compartir un link o un enlace donde pueda descargarlo? Pues ese se encuentra fácil. Pues intente, lo invito porfa que intente buscarlo de nuevo. De pronto solamente colocando Gujarati PDF en Google, ahí aparece el libro. Están las versiones en inglés o en español, pero si no lo encuentra, pues yo lo subo al Blackboard. Profe, ¿y qué apéndice estudiando? Creo que es el B. Espéreme. Gujarati. Pero esto es para pues, el repaso de probabilidad y estadística. No, es el A, apéndice A. Listo, muchas gracias, profe. Qué pena ahí molestar y cortar la clase. Nota. Listo. Entonces, ya vimos las definiciones de estacionariedad. Ahora vamos a ver cómo lograr estacionariedad en caso de que no se cumpla. Vamos a ver cómo lograrla y luego vamos a ver cuándo tenemos que utilizar estas formas de lograrla, que va a ser con pruebas de raíz unitaria. Por el momento vamos a ver cómo lograr estacionariedad. Formas de lograr estacionariedad. La primera va a ser eliminando tendencias deterministas. Para eso vamos a utilizar mínimos cuadrados ordinarios. Por ejemplo, supongan que tuviéramos una serie de tiempo que fuera así. Si beta 1 fuera positivo, pues la serie va a crecer con el tiempo. Si beta 1 fuera negativo, la serie se va a reducir con el tiempo. Pero va a tener una tendencia lineal. T van a ser datos de la serie de tiempo. Entonces voy a hacer una rápida simulación en Evius. Ok. Voy a crear un workfile sin estructura, con 1000 observaciones. Y voy a generar una serie de tiempo que sea y sub t, que va a ser igual a 2 más 0,5 por una tendencia lineal. Esto va a ser t. Con este comando vamos a colocar datos de 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, y pues eso va a ser nuestra tendencia lineal. Más un término de error con media 0 y varianza 9. Voy a correr esa línea. Y ahora voy a graficar y sub t. No, perdón. Y sub t punto line. Me va a dar esta serie de tiempo. Así viéndola, ¿creerían ustedes que se estacionaría en media? Esto no es ninguna prueba formal, es digamos que visualmente. ¿Creerían que se estacionaría en media? No,
o lo que pues tiene la tendencia. Exacto. Entonces tenemos esto. Nos gustaría eliminar esa tendencia. Para eso, pues lo que podemos hacer utilizando MCO es estimar los parámetros de este proceso. Digamos que esto tiene una parte que es determinística, que es esto, y una parte que es estocástica. Estimar los parámetros de este proceso y eliminar la tendencia determinista, la tendencia que en este caso pues va a ser lineal. Entonces lo que haríamos es correr por MCO esta ecuación, calcular beta 0 gorro, calcular beta 1 gorro, y esto pues va a ser y sub t va a ser igual a y sub t gorro, los valores ajustados de la regresión, más el término de error. Y lo que luego haríamos para ya volver la serie estacionaria es a y sub t restarle y sub t gorro. Esto nos va a dar et. Y et ya va a ser estacionario. Entonces, en Ibius, lo que haríamos es colocar una ecuación y correr por mínimos cuadrados ordinarios y sub t contra una constante y contra la tendencia lineal. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Sí, está bien. Entonces, Profe, una pregunta. sí, ¿Esa tendencia puede ser también de tipo no lineal, cuadrática o algo? sí, sí, exacto, exacto. En eso quería que pensaran al decir esto. Entonces, podría ser, digamos que estilo exponencial o algo más cóncava, algo por el estilo, o podría tener varios movimientos de orden 3, 4, 5 y así. Bien. Logística también podría ser, también podría ser. Eso sería determinista igualmente. Sí, Nicolás. Profe, y luego de que le restamos el y estimado, ¿qué se hace después? O sea, ¿qué se grafica o qué sigue? El error. Este ya va a ser estacionario. Entonces, para verlo esto geométricamente, bueno, acá estimamos los parámetros, tal cual como lo simulé, 2, 0, 5, me dan significativos, etcétera. Si acá le dan en la pestaña residuales, entonces acá lo que haríamos es, no sé si alcanzan a ver allá, pero acá hay una línea naranja detrás de la línea verde, es porque el ajuste es muy bueno que no se ve. La línea naranja pues es el valor de la serie, la línea verde es el valor ajustado y la diferencia entre esas dos, que sería naranja menos verde, nos da esta azul, que ya sería E sub t. Y esta ya no tiene esa tendencia lineal, esta ya es estacionaria, E sub t. Les voy a copiar el código. ¿Sí, Juan Camilo? Profe, la línea azul sería como el aporte de
de la parte estocástica a la serie, ¿cierto? Exacto, sería nuestra estimación de ET y eso sería estacionario. Ok. Pero nada más esa fracción de la regresión. Exacto. Ok. Sí, sí, bien. Ok. Entonces, como me mencionaban, esto podría ser tendencia no lineal. Entonces, digamos que generalizando, lo que podríamos hacer es correr y sub t contra la suma desde igual 0 hasta n de beta sub I por t elevado a la I más E sub t. Luego estimamos por mínimos cuadrados ordinarios todos estos coeficientes y calculamos esto, yt menos yt gorro igual a et, donde digamos esto menos esto. Y pues la idea es que si tenemos buenos estimadores de estos coeficientes, esto se cancele con esto y solamente nos quede E sub t. Que en valor esperado estos coeficientes sean iguales a estos. Ya nos daría acá la serie estacionaria. Para un polinomio de grado n en t, en el tiempo. Ok, ahora bien, en caso de que se requiera un polinomio de un grado muy alto y el aporte marginal de un orden mayor del polinomio hacia la estacionariedad sea pequeño, esto será un indicador de que en realidad la tendencia no es determinística, sino que es estocástica. En este caso, el método de eliminar tendencias no será adecuado. Por ejemplo, si quieren inténtenlo, esto es tal vez buena idea para un taller, tomen alguna serie de tiempo, una serie de tiempo práctica, la TRM, el IPC, algo por el estilo, e intenten ajustar un polinomio a esas series de tiempo, de grado T, de grado N, perdón. Se van a dar cuenta que cada vez que ustedes agreguen un mayor grado, la serie de tiempo va a parecer que no se transforma en algo estacionario. Eso es un indicador de que muy seguramente la serie de tiempo no tiene una tendencia determinística, sino que es algo estocástico. La tendencia está gobernada por algo estocástico. Si con un grado pequeño de n, tal vez 2 o 3, podemos lograr estacionariedad, eso sí es un indicador de que la serie de tiempo ya va a ser estacionaria. ¿Queda esa idea clara? Profe,
no la entendí sinceramente muy bien. ¿Será que la puedes repetir, por favor? En resumen es, si ustedes tienen que ajustar un polinomio de grado 80 a una serie de tiempo, muy seguramente la tendencia es estocástica. Bien, buena pregunta, Valentina. Entonces, ¿cómo hago esto? Si yo lo voy a hacer, ¿cómo lo hago? Entonces, acá lo que tendrían que hacer es colocarle @trend al cuadrado, @trend a la 3 y así sucesivamente. Para hacerlo de un mayor grado a la hora de estimarlo. Sí, Juan Camilo. No, perdón, dejé la mano levantada, perdón. Ahí está. Entonces, Daniel. ¿Cómo evaluamos el aporte marginal hacia la estacionalidad? ¿Solo un concepto, digamos, visual cuando lo graficamos o hay alguna forma de evaluarlo? Puede ser con el R cuadrado, que es qué tanto aumenta el R cuadrado cada vez que se agrega un nuevo término. O sea, agregamos @30 al cuadrado, qué tanto aumenta el R cuadrado. Y así. Lo que yo menciono ahí en palabras es que va a ser muy pequeño el aumento del R cuadrado. Va a aumentar, porque siempre aumenta, pero va a ser pequeño. Y por ejemplo, ¿ese proceso se puede maximizar? Sí, entonces podemos intentar podemos diseñar un algoritmo que diga, oiga, incorpóreme el número de grado n que maximice el R cuadrado. Si hacemos eso, y digamos que tenemos una serie de 1000 observaciones, como esta, vamos a terminar encontrando un polinomio de grado 1000. Y ahí nos va a dar un R cuadrado de 1. Eso es un claro indicador de que la tendencia es estocástica. No sé si se acuerdan ustedes, pero en las regresiones si uno incorpora una variable que es irrelevante, el R cuadrado, no el ajustado, el R cuadrado va a aumentar siempre. Muy pequeño, pero va a aumentar. El R cuadrado ajustado sí puede llegar a disminuir cuando sean irrelevantes. Sí, no sé si quedaron claros todas las preguntas que mencioné. Profe, Sí. esa última ecuación la que tienes ahí arriba, exactamente para qué es la que estás elevando a la 2, a la 3, a la 4. Eso lo hacemos es para cuando vemos que no está funcionando, o sea, lo que tú dijiste que no funcionaba. Es decir, digamos si quisieran probar un polinomio de mayor orden. Ah, ya. Sí. Una pregunta, o sea, eso pasa, digamos, yo voy aumentando los grados del polinomio y lo veo es más en el comportamiento de los errores, ¿sí? De la estacionariedad de segundo orden de los errores. Exacto. Voy a hacer otro ejemplo, porque creo que todavía tienen algunas inquietudes para verlo mejor también. Entonces, digamos ahora que tuviéramos esta, menos 0.001 por la tendencia al cuadrado. Este es uno de grado 2. En la población es uno de grado 2. Entonces se ve así. A medida que pasa el tiempo aumenta, pero cada vez menos. Marginalmente decreciente, podríamos pensar. Como primera derivada positiva, segunda negativa. Y estimamos por OLS, YT, contra la constante, la tendencia, digamos que lo dejamos así, no le incorporamos el cuadrado.
acá, pues los residuales no van a ser estacionarios, que nos falta incorporarle ese t al cuadrado. Entonces acá en la salida, este coeficiente me da menos 0.5, en la población es 0.5, la constante es 2, me da 168, r cuadrado me da 0.78, ajustado y no ajustado. Ahora, si yo incorporo la tendencia al cuadrado, el ajuste muy seguramente va a mejorar, ya no de forma marginal, como en las estocásticas, sino que va a mejorar drásticamente. Entonces acá me da ahora 0.99, el r cuadrado, coeficiente de 2, acá 0.5 y acá menos 0.001, los de la población. Y si grafico los residuales, perfecto, estacionarios. No sé si así queda más claro. Esto acá y estas. Ahora, si fuera estocástica, añadimos uno más y el r cuadrado va a aumentar, pero muy poco. No va a aumentar acá como aumentó 0.24. Eso es un indicador de que la tendencia es estocástica. Ahora, ¿qué hacemos si la tendencia es estocástica? No podemos utilizar este método. Para eso, segunda forma de lograr estacionariedad, vamos a usar primeras diferencias. Esto es calcular, digamos acá, delta de xt va a ser igual a xt menos x en t menos 1. Esto se aplica normalmente, o bueno, mejor dicho, debe aplicarse cuando la tendencia es estocástica. Entonces digamos que tuviéramos esta serie, Producto Interno Bruto. Esta la podemos tratar como si fuera estocástica. Lo que hacemos al calcular primera diferencia es que hacemos, digamos, este dato menos el inmediatamente anterior. Luego antes hacemos este dato menos el inmediatamente anterior. Y así sucesivamente. Como la serie tiene una tendencia a crecer, pues si calculamos eso, esta diferencia, pues como la serie tiende a crecer, esa diferencia va a tender a ser pequeña. Porque los datos van a ser similares. Los datos inmediatamente sucesivos van a ser similares. Entonces esto también sirve para eliminar tendencias. Esto se usa para eliminar tendencias estocásticas y vamos a ver que también sirve para deterministas. Eliminar tendencias estocásticas. Entonces, por ejemplo, digamos que tuviéramos que xt es esta misma serie de antes. Esta. Más adelante, cuando veamos paseo aleatorio, vamos a ver qué es una tendencia estocástica. O sea, pues, las ecuaciones detrás. Por el momento, de forma intuitiva, pueden pensar que una tendencia estocástica es valores de la serie de tiempo que van a cambiar de forma independiente a través del tiempo y se van a acumular a través del tiempo. Y por eso nos van a dar incrementos o reducciones. Porque igualmente tiene tendencia. Valentina, por favor, las preguntas que todos tengan, intenten hacerlas en el chat para todos, para que todos la vean. Les leo la pregunta que me hizo Valentina. Ella me dice, ¿por qué querría eliminar en este caso la tendencia estocástica? Si estamos preocupados en cómo lograr que se cumpla la estacionariedad. Porque igualmente
aunque exista tendencia estocástica, pues va a ser no estacionario en media, así como esta. Esa sería la respuesta. Es decir, no necesariamente algo estocástico es estacionario, no necesariamente. ¿Sí queda eso claro? Ok, creo que más adelante cuando veamos algo que se llama ruido blanco, eso va a quedar aún mejor. Sí, Nicolás. Profe, al eliminar la tendencia no cambiamos la función de densidad de probabilidad. Sí, sí la vamos a cambiar. Es decir, pues vamos a alterar la estacionariedad, que eso es lo que queremos, que sea estacionaria y que la SF ahora sea fijo. Digamos, fíjense que en esta, volviendo a esa pregunta, acá este era el error, que acá esto era normal. Esto pues va a tener la misma distribución, que va a ser normal. Antes esa distribución dependía del tiempo que tenía el t. Mi pregunta va es a que cuando eliminamos la tendencia no cambiamos la función de probabilidad haciendo que ésta sea dependiente del tiempo, o No, sea, lo que no sea contrario. independiente. Queremos hacer lo contrario, que al transformarlo sea independiente del tiempo. Antes no lo era. Al transformarlo la idea es que sí lo sea. Ok, listo. Bien. Sí, Nicolás. Profe, según este método, este segundo método de primeras diferencias sirve para eliminar estocásticas y deterministas. El primero solo me servía para determinísticas, según entendí. Exacto, sí. Vale. Ok. Entonces acá fíjense que... Profe, ¿y no sería menos beta a la menos 1 más beta 0t? Porque no sería menos xt menos 1. Sí, no he terminado. Entonces acá quedaría xt menos xt menos 1, que sería todo esto de acá. Entonces acá se cancelaría beta 0 con beta 0, beta 1t con beta 1t. Entonces acá nos quedaría menos et menos 1 más beta 1. Esto ya no tiene la tendencia determinista, ya la habríamos eliminado. Este ejemplo es para mostrar que primeras diferencias también elimina tendencias determinísticas. Dentro de primeras diferencias también pues está otra transformación, es muy similar, que es el cambio porcentual de una serie de tiempo. A este cambio porcentual, digamos, si la serie de tiempo fuera mensual, normalmente se le llama intermensual. Si la serie de tiempo fuera trimestral, intertrimestral, porque es el cambio porcentual de la serie relativo al periodo inmediatamente anterior. Vamos a ver que en términos de eliminar tendencias, más adelante lo vamos a ver, estos dos son equivalentes. Por sí. Cambios porcentuales. La forma de lograr estacionariedad es aplicando diferencias
estacionales. Entonces, esto, sí, Juan Camilo. Profe, una pregunta, pues no sé si voy a decir algo correcto, no sé. Por ejemplo, en esa serie que estamos observando del PIB, pues obviamente ahí van a haber unos choques exógenos por X o Y razón. Cuando hay esos choques exógenos, en cierto modo me está cambiando un poco, pues no sé si me debería cambiar un poco la distribución. Obviamente la media me la irá aumentando, pues si es un choque positivo, si la exogenidad me provoca algo positivo, pues obviamente esa media me irá aumentando, pero no sé si de pronto en las fracciones de la serie cambia distribución. O sea, lo que me diría que de pronto siempre va a ser una débil, ¿cierto? No entiendo, es decir, que cada periodo cambie la distribución. Sí, no, en fracción, puede ser cada 3 periodos o no sé, por algún choque exógeno. Si eso pasara, sería no estacionaria Débil. fuerte. No estacionaria fuerte, pero podría ser débil, ¿cierto? Podría ser débil si todos esos tienen la misma media, pero pues acá como esta tiene tendencia, no va a ser débil, por lo que la media depende del tiempo. Ok, Bien. O sea, la tendencia es un indicador de que la serie es no estacionaria débil. ok. Listo, profe, gracias. Bien. También depende un poco de eso, Esteban, pero más adelante creo que eso va a quedar más claro, si se diluye ese choque o no se diluye. Diferencias estacionales, vamos a calcular delta S de xt, y va a ser xt menos s. Este se aplica para remover la estacionalidad. Es el método más básico de todos de ajuste estacional. Más adelante vamos a ver muchos otros que el DANE de hecho utiliza regularmente para ajustar estacionalmente sus datos. Voy a hacer unas simulaciones, no tienen que saber cómo se hacen, es solamente para que a mí me salga un gráfico más fácil de entender. Digamos que tuviéramos datos así. Más adelante van a entender bien esto. Digamos que tuviéramos esta serie de tiempo. Esto es una serie de tiempo que presenta estacionalidad. Donde la estacionalidad, digamos que es un comportamiento que es regular, pero que no necesariamente es determinístico, puede ser estocástico. La podemos llegar a observar en un sencillo gráfico. Por ejemplo, acá, digamos que acá a final de cada año hay incrementos drásticos de la serie y a mediados de cada año hay caídas también drásticas de la serie. Las dos ocurren de forma regular. Esto es estacionalidad. Para que ocurra estacionalidad, no lo confundan con estacionariedad, tenemos que tener datos para varios periodos dentro del año. Entonces, tenemos que tener datos mensuales, trimestrales, semanales, diarios, porque depende del calendario, la estacionalidad. Si tuviéramos datos anuales, no podemos observar estacionalidad, porque sencillamente todos estos incrementos y caídas los combinaríamos en un punto. O sea, ahí no podríamos observar estacionalidad.
Ahora, si nosotros calculáramos la media, por ejemplo, para los últimos periodos de cada año, nos va a dar una media por acá, más o menos de 25. Si calculáramos la media para periodos de mediados de año, nos daría más o menos por acá como de -10. Y si la calculáramos para los otros periodos, nos daría por acá, más o menos de 10. ¿Eso qué quiere decir? Que la estacionalidad, en este caso, genera no estacionariedad. Entonces, por eso nos gustaría remover la estacionalidad. Para eso vamos a aplicar diferencias estacionales. Entonces, ahí lo que haríamos es xt menos s. Entonces, por ejemplo, compararíamos este punto de acá, este pico, con el mismo periodo, pero del dato del año inmediatamente anterior. Es decir, con este otro pico. Como van a ser similares los dos, nos estamos saltando ese periodos, pues vamos a remover esa no estacionariedad y la estacionalidad. En el caso pues de que las series sean mensuales, S va a ser 12, trimestrales, S va a ser 4, semestrales, S va a ser 2, semanales, S va a ser 52, 54, dependiendo del año, etc. Entonces, por ejemplo, digamos de nuevo que nosotros tuviéramos esta serie de tiempo. Xt igual a beta 0 más beta 1 t más et. Y aplicáramos diferencia estacional. Lo que haríamos es esto menos todo esto. Esta de acá rezagada S periodos y acá por T menos S. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Alguna pregunta? Profesor, una pregunta. Sí, cuéntame. En ese caso, pues es que lo que me cuadra tanto es ese proceso generador de datos, porque en este caso ese beta 1T no indicaría que hay una tendencia, más de pronto. Sí, sí, es decir, este no es este mismo. Ah, ok. Y ahí se podría como de pronto, como una DUMI o algo así con el mes del año, por ejemplo, algo así, ¿sería correcto? Para modelar la estacionalidad, sí. Sí, ok. Bien. Sí, de hecho, esto que hice acá fueron dummies de año, dummies de mes, dummies estacionales. Profesor, yo tengo una duda. Sí. Es que estoy como recordando. Entonces nosotros le estamos restando el dato anterior para generar estacionalidad. Yo también podría restar la diferencia sobre la media del dato. Como si o sea, es decir, restarle no xt, sino xt menos la media. Exacto. Pues sí se puede hacer, pero no veo eso como lograría estacionariedad. O sea, si yo sé que yo tengo un dato muy fuera, no sé, muy desviado de la media y le resto esa desviación que tiene, no generaría estacionalidad. O sea, si yo le resto a cada dato la diferencia que hay entre las medias. Más o menos lo entiendo, pero digamos que lo que nos queda, lo que nos tiene que quedar también es algo que podamos más o menos interpretar. Esto se interpreta también como crecimiento, o la diferencia estacional es la tasa de qué tanto cambió relativo al mismo periodo del año pasado. Esta de acá es relativo al periodo anterior. También, ojo porque esto no lo hacemos únicamente por la media,
sino también lo hacemos por varianza y autocovarianzas, para que sea estacionario. Vale, perfecto, gracias. ¿Sí, Daniel? ¿Será que nos puedes enviar este documento o subirlo al Blackboard ahora, profe, después de la clase? Sí, yo siempre lo subo después de la clase. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Listo. Entonces acá se cancelan los beta ceros. En esta se cancela beta 1t con beta 1t, entonces nos quedaría et menos s más beta 1 por s. Es decir, que diferencias estacionales también sirve para eliminar estacionalidad y eliminar tendencias deterministas. Y otro operador que está muy relacionado con las diferencias estacionales es el cambio porcentual, pero interanual. Se conoce como delta S porcentual XT, que sería el cambio porcentual, pero no relativo al periodo inmediatamente anterior, sino relativo a ese periodo. Se puede demostrar que este crecimiento es el producto de todos estos crecimientos de ese periodo antes. De uno más ese crecimiento de los S periodos antes. Es decir, esto es como el acumulado del cambio porcentual interperiodo, intermensual, intertrimestral. Entonces, digamos, un ejemplo muy usual es el IPC. Si uno calcula la inflación mensual, pues la calcula con esta. La inflación anual, que es con la que tiene la meta del BANREP, es con esta. Esta es la que es entre el 2 y el 4%. Esta es la que ahorita está en 2. Y esta ahorita está en 0. La inflación entre periodo. Ok, listo, entonces dejemos por que va a ser el ruido blanco. Esto es sencillamente una expresión para una serie de tiempo si esa serie de tiempo se distribuye como una IID independiente e idénticamente distribuida, normalmente con media cero y varianza constante. Varianza sigma cuadrado de X. Independiente e idénticamente distribuida. Eso quiere decir que una observación de XT, no, este jueves no hay monitoría, Nicolás Gómez, sería jueves 27, el otro jueves, y lunes 31, fecha de entrega del taller. Independiente, es decir, una realización, una observación de XT no va a estar relacionada con otra observación de XT. Idénticamente distribuida quiere decir que siempre tiene la misma distribución de probabilidad. Con media cero y varianza constante. Les pregunto, ¿esta serie es estacionaria fuerte? Sí. Y lo es por lo que es idénticamente distribuida. Perfecto. ¿Es estacionaria débil? También por los dos primeros momentos. Exacto. Media cero, varianza constante y autocovarianza, como es independiente, va a ser de cero. Entonces es tanto estacionaria fuerte como estacionaria débil. Es independiente. Eso quiere decir que no existe independencia
asegura que no existe una relación lineal o no lineal de una observación en algún periodo de tiempo con otra observación en otro periodo de tiempo. Independencia implica covarianza cero. Es decir, si calculáramos la covarianza de xt con xh, por ejemplo, esto va a ser cero para t diferente de h. Y una serie que sea ruido blanco, pues no va a poder predecirse a partir de su propio pasado. En la práctica existen algunas series que se asemejan al ruido blanco. Normalmente las variables financieras, las variables de bolsa, se asemejan, no son exactamente ruido blanco, pero son difíciles de predecir a partir de su propio pasado. Eso no quiere decir que sean imposibles de pronosticar. De alguna forma uno podría utilizar más bien otras series para intentar pronosticar esto. No es que una serie que sea ruido blanco, o sea, totalmente aleatoria, no sepamos de dónde viene, no sepamos explicarla. Felipe, débil, media cero, varianza constante, autocovarianza cero. Entonces, sí lo es. ¿Sí queda claro? Bien, perfecto. Entonces, aunque una serie de tiempos sea ruido blanco, no quiere decir que no la podamos pronosticar. Solamente que no la podemos pronosticar a partir de su pasado. Más adelante vamos a ver algo que se llama análisis espectral. Ahí vamos a entender por qué esta serie de tiempos se llama ruido blanco, porque ese nombre de pronto un poco extraño. ¿Alguna otra duda hasta ahí? Ok. Bueno, existe otro concepto acá en series de tiempo que se denomina ergodicidad. Lo vamos a definir de la siguiente manera. Un proceso ergódico cumple esta condición. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Mariana Matamoros, por favor, cierra tu micrófono. Ya. Un proceso ergódico cumple esta condición cuando los momentos temporales convergen a los momentos del ensamblaje. Es decir, si nosotros calculáramos y barra a través del tiempo, por ejemplo, esto sería 1 sobre t suma de t igual 1 hasta t de xt. Y esto, o bueno, en el límite, mejor dicho, cuando t tiende a infinito, de y barra esto va a ser igual a 1 sobre i por la suma desde i igual 1 hasta i mayúscula x sub i, donde i
mayúscula es el número de realizaciones dentro del ensamblaje. Acordémonos, el ensamblaje son todas las posibles realizaciones que se pueden presentar a partir de una serie de tiempo. Y para los procesos estocásticos, las realizaciones, cada vez que muestremos, digamos que un periodo de tiempo, vamos a obtener distintas realizaciones, porque tiene ese término estocástico. Un proceso ergódico, vamos a decir que va a ser ergódico, sí. Cuando sacamos Y barra, digamos que tenemos la estimación de la media poblacional. Esto va a ser igual a la media de, en algún periodo de tiempo, de todas las posibles realizaciones que están dentro del ensamblaje. Entonces, gráficamente, tengo unos ejemplos. Si nosotros sacamos, por ejemplo, muchísimas realizaciones de una serie de tiempo, y nos dan de esta manera, si solamente tomamos una de esas realizaciones y calculamos Y barra, y al final ese Y barra es igual al promedio de todas las realizaciones en un periodo de tiempo, vamos a decir que ese proceso va a ser ergódico. Entonces, en ese gráfico, acá el proceso, la serie de tiempo, es ergódica. En esto de acá. Y por ejemplo, en este otro, supongo que tuviéramos muchísimas realizaciones de la serie de tiempo, que el ensamblaje fuera la parte de abajo, y tuviéramos solamente datos observados de esta serie de tiempo roja. Pues este sería un ejemplo de una serie de tiempo que no es ergódica. De cierta forma, ergodicidad tiene un símil a muestreo aleatorio. Eso quiere decir que la serie de tiempo sea representativa de la población. Acá esta serie de tiempo, la línea roja, no sería representativa de la población porque tiene una media diferente a la del ensamblaje. Daniel, acá XY, toda esta parte de acá, sería el promedio de todas las realizaciones para un periodo de tiempo. Es decir, el promedio del ensamblaje. Bien. Entonces este de acá sería un proceso no ergódico. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Si voy muy rápido y no alcanzaron a copiar, díganme para yo hacer una pausa y subir para que alcancen a copiar. ¿Ok? Profe, sí, tengo una pregunta. Sí. Es que no entiendo bien esa parte de las realizaciones del ensamblaje, o sea, viéndolo en la gráfica, cada uno de los colores es una de las realizaciones, sí, pero no se supone que debería ser un valor por unidad de tiempo fijo, por decirlo así. Exacto, es decir, acá cada gráfico es una realización, pero estos son estocásticos. Es decir, cada vez que muestreamos las realizaciones, pues vamos a tener valores diferentes. Por eso todas se ven diferentes, porque acá hay un término estocástico subyacente. Si fueran determinísticas y calculáramos muchísimas realizaciones, entonces pues todas estarían una encima de la otra y las veríamos exactamente igual. O sea, se hace con un término de error, digamos, aleatorio, una simulación, por decirlo así. Exacto, sí, de hecho así lo hice. Todos estos son números aleatorios. Ya entendí, gracias. Bien, perfecto. Profe, una pregunta, el ensamblaje, o sea, no entendí en realidad qué era el ensamblaje, o sea, son todas las cantidad de series que vamos a hacer
pues en este caso una encima sobre la otra, teniendo en cuenta que solamente se puede llegar a tener ergodicidad si la serie tiene choques estocásticos, ¿cierto? Sí, el ensamblaje es el conjunto de todas las posibles realizaciones. Sí. Y obligatoriamente para que sea ergódica tiene que ser estocástica la serie, ¿cierto? No, no necesariamente. Esta es estocástica y no es ergódica. Ah, ok, ok. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Estas definiciones se pueden encontrar en el libro de Hamilton. Lo tienen en el Blackboard. Profe, qué pena, una pregunta. Sí. Una serie estacionaria débil es ergódica, ¿cierto? No necesariamente. Esta de acá es estacionaria débil, la línea roja. Tiene una media fija, tiene una varianza fija. Y la autocovarianza podría tomar cualquier valor, pero no es ergódica. La cosa es que, es decir, no hay una relación directa entre ergodicidad y estacionariedad. Vale, gracias. Bien.